Si te gusta la rosca política y estás todo el día leyendo portales de noticias donde el 90% de la información es opereta y el resto es spam, déjame decirte que probablemente compartas mucho con Maquiavelo. Para el tipo que inventó la ciencia política, un día en Argentina deberían ser como 10 años en Florencia. Pero además del entretenimiento, seguro se hubiera preocupado por el nivel de politización de la sociedad. No es que le gustaran particularmente los principados, pero Maquiavelo vivió una época inestable. Así que se iba a obsesionar con la idea de gobierno eficaz. Pero se preguntó, y creo lo respondió bastante bien, si no es probable que para tener un gobierno eficaz hace falta gente que tenga un poco floja de papeles su moral. Después del Príncipe, una de sus principales obras, la política ya no se definirá de acuerdo con una concepción religiosa ni filosófica. Comienza la modernidad. Lo político se independiza entonces de Dios y del deber ser para explicarse como algo que es en sí, que tiene esencia propia. Muy a pesar de la imagen negativa que se ganó el autor respecto a principios morales que podríamos llegar a tener las personas de bien, Maquiavelo nos va a enseñar un principio básico para cualquiera que tenga ganas de gobernar. Como cualquiera que haya vivido en la Argentina en los últimos años, Maquiavelo confirmará que el poder, si no se ejerce, te castiga. En el siglo XVI, la península de hoy Italia estaba dividida en varias ciudades-estados y principados, cada uno con su propio gobierno y liderazgo. Florencia, una de estas ciudades, fue gobernada por los Medici por casi 3 siglos, pero entre 1494 y 1512, en el medio descubrimiento de América, Francia y España queriendo avanzar por todos lados, se vio interrumpida por un breve lapsus republicano. Fue durante este gobierno que Maquiavelo se convirtió en canciller y estuvo a cargo de casi todas las relaciones diplomáticas. Pero cuando los Medici retomaron el poder, Maquiavelo no pudo nunca volver a ocupar cargo aún cuando trató de hacerse grato a los Medici por medio de los más diversos recursos, uno de los cuales fue precisamente la escritura del Príncipe. En este escrito, la intención fue la de asesorar a los líderes sobre cómo mantener y consolidar el poder en un entorno político tan volátil. Habiendo visto traiciones, caídas, mercenarios, triunfos militares y conquistas muy grandes, Maquiavelo entendió que el poder es en sí mismo el objeto de la política. Si alguna vez escuchaste la idea de que el fin justifica los medios, probablemente te están cagando, pero para eso está tu politóloga de confianza, porque es más complejo. Porque esa frase va a tener solo sentido para aquellos hombres y mujeres que por impulsos casi de vocación, te diría, quieren gobernar. Para el fin de los políticos, la validez de los medios tiene otra moral. ¿Cómo podemos determinar un buen o mal gobierno si lo pensamos puramente en términos políticos? Lo importante para Maquiavelo será ejercer bien el poder, sobre todo cómo adquirirlo y cómo conservarlo. Cuando se recomienda al príncipe tener medios de coacción disponibles, cultivar los vicios necesarios, ser más temido que amado, o ser a la vez el zorro y el león, no se le está señalando el camino a la eternidad, fin religioso, ni a la riqueza, fin económico, sino al poder per se, entendiendo por este el fin político por excelencia. El ámbito de ese poder no es cualquiera. Estamos en la modernidad, o sea, ya no va a ser el poder espiritual ni el poder económico lo que defina el campo de acción de un verdadero político. La política tiene un ámbito propio y distinto. Podrá haber política religiosa y política económica, pero mientras exista la definición entre amigos y enemigos, el ámbito es específicamente político. En reiterados pasajes del Príncipe trata sobre cómo mantener y utilizar a los amigos, especialmente al pueblo y al ejército, de cómo tratar a los enemigos, tanto internos como externos, y deja en claro que el príncipe debe, en lo posible, evitar declararse neutral para ser un amigo o un enemigo franco. Lo que se traduciría, según este pensamiento, en tener una política clara. O sea, no ser Alberto Fernández. A partir de la configuración de ciertas subordinaciones, el florentino establece que a cada disciplina le corresponde una relación de poder propia, diferenciándose entre sí por los actores que en ella influyen. Lo religioso se definirá por la subordinación del hombre a un dios, lo económico por la misma relación entre el rico y el pobre, y finalmente lo político encontrará su campo de estudio en lo que respecta al poder
del gobernante sobre el gobernado. Aún así, en la única disciplina donde esta relación de subordinación resulta condición necesaria para que exista, es la política. Puede haber política en todas las disciplinas, pero el poder ejercido por el gobernante sobre el gobernado constituye la relación de poder por excelencia. Una fuerza vital, biológica o psicológica que impulsará irresistiblemente a algunos hombres a mandar. La ambición de poder incita el culto de los héroes, del superhombre más allá del bien y del mal, tesis que va a ser desarrollada por Nietzsche, quien decía: en todo pensamiento moderno encontramos a Maquiavelo. El héroe de las películas, el emperador romano o el político moderno tienen inmunidad como el líder que gana la prueba en Gran Hermano. Para Maquiavelo, la diferencia entre un hombre político y un hombre radica en la voluntad de poder. Y es justamente esa virtud la que pondrá al gobernante en una situación diferenciada del resto de gobernados. Por tener más poder y por no querer más que poder, nunca falla en sus fines, pues su fin es el poder. Y acá está la frase que todos repiten porque es edgy: el fin justifica los medios. Claro, si tenés los huevos, ¿para qué tu fin acá ser gobernante? El gobernante puede fallar en su elección de los medios y será ineficaz, pero nunca falla en la elección de los fines. A Maquiavelo no le interesa la ética clásica. Él se preguntará qué es obrar bien en la política, en la vida pública, y formulará una ética política. Es aquí donde influirá su concepción de lo político para enunciar dos éticas distintas, una para el gobernante y otra para el gobernado. La ética clásica, cristiana, aristotélico-ciceroniana, dirá que el hombre debe preocuparse por la bondad de los medios. Y en segundo lugar, por los fines, pues los fines quedarán supeditados en última instancia a la voluntad de un Dios o del hado. Desde una cosmovisión cristiana, la predominante en los tiempos de Maquiavelo, podríamos decir que un Dios es la fuente natural de todo poder y sabiduría y por lo tanto solo Él conoce la bondad de los fines, teniendo la última palabra a la hora de determinarlos. Al hombre le queda ajustarse a esos fines y practicar fundamentalmente una ética de medios. En cambio, la ética política, la propia del ámbito político, no reconoce la existencia de Dios ni de un destino, sino únicamente de dos actores, gobernantes y gobernados. ¿Quién se ocupará de los fines en este nuevo escenario? Aquí el tipo gobernante deberá divinizarse y adoptar una ética de fines. El hombre, que en el ámbito político había sufrido una partición antropológica, sufrirá ahora en el mismo ámbito una cisma moral. El príncipe en sí mismo es una recopilación de consejos para lograr la eficiencia en el comportamiento político del gobernante. Podríamos decir que es, en gran proporción, un tratado de ética para el político, quien, como hemos visto, choca directamente con las ideas de la moral cristiana. La diferencia entre esta ética de la responsabilidad y la ética religiosa de la convicción aparece en el momento en el que ciertos medios son justificables para acceder o mantener el poder. La frase que se le atribuye, que nunca fue del todo comprobada, el fin justifica los medios, parece más adecuada si se la piensa desde la lectura de Nietzsche. Quien quiere el fin debe querer los medios. Así es como el gobernante actúa según sus fines políticos. El gobernado, al no tenerlos, se preocupará por la bondad de los medios. Como hemos visto, le habrá de corresponder una ética de la convicción, una moral religiosa. Pensar la ética política en Maquiavelo introduce una diferenciación entre los normis y los políticos, los hombres políticos. El florentino acepta la idea de que una parte de la sociedad no está interesada en pensar las causas comunes, al menos bajo la idea de un interés decisionista, de ejecución de poder. Las causas comunes pueden afectar a los hombres comunes, pueden afectar sus intereses, pero no en la medida en la que se juegue el poder como tal. Lo que resulta claro recalcar es que su visión se circunscribe únicamente al ámbito de la política y se deriva de su concepto de lo político. Leyendo así a Maquiavelo, no es el hombre en general quien será ingrato, hipócrita, temeroso y avaro, sino el hombre político, es decir, todos los hombres en tanto y en cuanto se los considere en el marco de la lucha por el poder, en la política.
Y esto es importante porque si pensamos la contemporaneidad donde se supone que toda la vida es política, todo es político, la idea de una moral universal, o sea, para todos los hombres respecto a todas las cosas, supone una forma de medir buenas y malas acciones. Un moralismo del que Maquiavelo insiste en huir porque pertenece al ámbito de la religión. Hoy en día, sin religión, la ética universal se vuelve moral del Estado. Y esta es sin dudas una forma de liberalizar, de atomizar, de individualizar al poder hasta dejarlo completamente aislado. El poder aislado, el poder que no tiene relación, no es poder. Es una perfo, es una estética del poder, no hay decisión, pues lo bueno y lo malo fue definido de antemano. No hay poder, no hay política. No se trata entonces, según el padre de la ciencia política, de justificarnos en los medios, de hacer apología de las herramientas y mecanismos del poder, sino más bien de estar seguros sobre los fines. Quizás la romantización de la rosca y la exaltación de los maquiavélicos de la modernidad no sean materia de orgullo para el florentino. Habrá que encontrar algún Borgia que inspire una nueva ética política.